Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos están escuchando. En otro capítulo de Creer para Crecer, tengo a una invitada muy especial. Una mexicana que realmente ha movido las fibras de este país en cuanto a diversidad, en cuanto a creación y apoyo a otras mujeres, y que por una amiga de una amiga de una amiga conocí en Guadalajara hace muchos años, y la vida nos juntó en un evento hace poco tiempo, y me parece espectacular tenerla aquí hoy conmigo. Sofi, ¿cómo estás? Preséntate. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. La verdad estoy muy contenta de que me hagas favor de invitarme y de darme este espacio para platicar con todas y todos. Bueno, yo soy Sofía Pérez Gasque Muslera y en una frase rápida dice mi marido que soy la más mexicana que conoce. Entonces, mi pasión está, por supuesto, en servir a mi país desde lo que yo hago como empresaria, como emprendedora y como líder de algunos sectores, que ahorita de seguro vamos a ahondar mucho más, pero muchísimas gracias por la invitación. Sí, y feliz porque la verdad es que siempre tienes buenas historias que contar y sobre todo mucho que aportar a todas estas mujeres que nos están viendo, bueno, mujeres y hombres, porque tenemos una audiencia aquí mezclada, pero es muy lindo siempre aprender. Cuéntame un poquito, Sofi, ¿cómo eras cuando eras chiquita? Cuéntame tu historia, cuéntame más de ti. Bueno, Susana, mira, te platico que siempre he sido una niña hiperactiva y yo creo que nací así y obviamente es parte de lo que me ha ayudado a poder tener un poquito más de energía. Una niña muy chiqueada por su familia, en un entorno de una familia clase media de México. Mi padre era microempresario, mi madre contadora de la empresa de mi papá. Y bueno, pues nosotros 3 hijos, soy la mayor de 3 hermanos, tengo un hermano hombre y una hermana mujer, que es la más chica. Y bueno, pues de diferentes lugares, mi papá era yucateco, mi mamá es veracruzana, yo soy de Ciudad de México y mis hermanos son de Jalisco. Entonces fueron ahí mezclándose. De chile, de mole y de manteca, como dirían. Y por eso también sangre muy mezclada, que eso creo que también me ha ayudado a conectar con otros lugares cuando estoy fuera de Jalisco, de Ciudad de México, que es donde vivo y tengo más tiempo estando en estos 2 estados. Y bueno, pues una niña muy chiqueada, una niña que le enseñaron el deporte, la disciplina desde muy chica. Hice todo lo que te puedas imaginar, Susana, de deporte, y luego todo lo que mis padres me dieron de música, de arte y luego de baile, y ahí fue donde encontré yo creo mi primera pasión en la vida, el baile, que empecé a bailar desde hawaiano, tahitiano, contemporáneo, ballet, de todo, y después, muchos años después, pues como bailarina de jazz. Y ahí fue donde aprendí, yo creo, 3 cosas importantes cuando estaba chiquita. Por supuesto, la disciplina. Lo segundo es a valorar muchísimo el tiempo. Fue mi primer trabajo. Fui maestra de baile a mis 15 años. Fue mi primer trabajo. Y el tercero, pues por supuesto, esta colaboración o esta solidaridad entre personas que no son tu familia, ¿no? Creo que eso me empezó a generar grupos que, si bien muchos tengo amigos de antaño, de 20, 25 años, 30 años, también esa área del deporte, de la cultura, de la disciplina, me hizo, por supuesto, conocer gente que fuera también similar a esos valores y que pudiéramos crecer juntas y juntos, que eso para mí es fundamental. Después te digo que empecé a dar clases a los 15 años de baile y de ahí entre los 18 años y medio, después de dar clases de baile, me certifiqué en pilates, di clases de pilates cuando estaba en la universidad y así es como también tenía ingresos, porque base al esfuerzo de mis padres pude estudiar en el TEC de Monterrey y con eso pues por supuesto también yo trabajar para sopesar algunos gastos, ¿no? Somos tres hijos en aquel momento, ya no me imagino ahora las que son y los que son padres de familia. Y bueno, pues así es como empecé a trabajar muy pequeña
y luego tuve esta fortuna de poder entrar a trabajar a la empresa de mi papá, esta microempresa, que eso sí, no la veía venir, como yo les digo, porque justo yo estaba bailando en un concurso del TEC de Monterrey un viernes y mi papá se enfermó y entonces el lunes yo ya estaba justo en la empresa ayudándole, ¿no? Y la verdad, hoy siempre reconozco que ha sido una maestría de vida porque aprendí lo que tengo que aprendí, yo creo que más rápido de lo que tuve que haber aprendido, pero así fue, de negocios, de contabilidad, de ingresos, egresos, manejar personas a los 18 años, casi 19, y de ahí, pues por supuesto, arrancar mi vida emprendedora desde esa edad, manejando la empresa de mi papá y luego abriendo mi primer negocio a los 21 años. Y esa maestría de vida que me hizo aprender, acompañar y por supuesto en varios años pues, tomar el liderazgo de la familia en la empresa hasta que mi papá se recuperara, pues me hizo ver las cosas diferentes, ¿no? Me hizo ver las empresas familiares de México, pues yo venía de una empresa familiar y entonces no es, o sea, yo digo, eso de que te dicen, vas a la empresa y te sientes enojada y luego vas a la casa y lo puedes cambiar, para mí no existía, o sea, las emociones no las podía cambiar. Me salí de mi casa a los 19 años para irme a vivir sola porque obviamente no podía como separar estos espacios, claro, casa de mis papás, y ya fue también, empecé a vivir sola y entonces ya ahí pues fui creciendo y yo creo que eso pues me dio fortaleza el día de hoy para ser más resiliente y también después de muchos años yo les digo de todas mis terapias aprender, ¿no? Porque a ver, pues una niña de 19 años en ese momento creía que iba a hacer lo mejor por la empresa de mi papá mientras él estuviera enfermo, pues pero la verdad él era el que tenía la experiencia, el reconocimiento, y me faltó escucharlo, me faltó aprender de él para ese proceso, que lo entendí muchos años después, pero pues en ese momento fue como pues lo que sea como sea y entre lo que yo podía entender en ese momento, ¿no? Entonces, pues así fue un poquito de mi vida en estos, hace pues que tengo 40 años, entonces pues he pasado ese proceso como hasta los 18, 19, más o menos. Imagínate. Oye, pero es un tremendo proceso y es muy interesante lo que dices porque a esa edad tú crees que sabes, ¿no? Y el problema es que como crees que sabes, no aceptas que nadie te diga lo contrario, ¿no? Yo creo que todos pasamos por ahí. No, lo vivo yo ahora con mi hija, que dices, a esa edad crees que sabes y luego te das cuenta que pues no sabías nada, ¿no? Pero cuesta tiempo escuchar. Pues sobre todo, ¿sabes qué? Yo creo que en el tema en mi caso que era como fue la necesidad que empujó a que yo estuviera ahí en la empresa con mi papá. Yo estoy segura que tal vez mi papá no contemplaba en ese momento que hubiera uno de sus hijos ahí trabajando con él. Y bueno, pues obviamente yo querer hacer las cosas que yo veía que tal vez que para mí no hacían sentido, pero al fin y al cabo pues él tenía la empresa y él había hecho esa empresa. Entonces, me costó muchos años de poder reconocer esto, pero también en su momento creo que fue lo que tenía que ser para que también yo aprendiera, él aprendiera y el entorno aprendiera. Y hoy, ¿no? Uno de mis propósitos, como tú dijiste, pues ayudar desde una perspectiva diferente. Claro, y qué bonito porque lo sanaste en el camino, ¿no? O sea, ya entendiste, pasó el tiempo, aprendiste y qué bonita oportunidad porque la vida te llevó o la circunstancia te llevó a aprender haciendo, ¿no? Que sí. Yo creo que es la mejor forma. Sí, aprender haciendo, trabajar con gente mayor que yo, mucho mayor que yo, que eso también me dio parte de yo creo lo que soy el día de hoy, porque casi todas las personas que obviamente no son de antaño, las nuevas amistades de esta edad son mucho más grandes que yo de edad. Entonces yo creo que también este entendimiento fue así y pues también tener un proceso de reconocimiento después, ¿no? Ya cuando en su momento hace 13 años falleció mi papá, pues obviamente como
continuar o no la empresa, ¿sabes? Como tomar decisiones que eran por, no solamente por el bien personal, porque obviamente yo soy la que me quedé de los 3 hermanos con la empresa, dirigiéndola, y al fin pues tomé la decisión de cerrarla, ¿no? De cerrarla porque yo no puedo, o sea, no, yo ya tenía una empresa que ya tenía un rato funcionando y ya no me daba la vida, y la vida me dijo stop, ¿no? Y me llevó, fue 5 meses después de que falleció mi papá, estuve casi 2 meses en el hospital, justamente o sea, yo digo que ahora fue un shock emocional, ¿no? Porque no lloré, me puse a trabajar como loca, a ver qué hacía con la empresa, cómo, por supuesto, darle a mis hermanos lo que tenían, y a mi papá, a mi mamá. Pero mi cuerpo dijo, pues si no te pones en paz, te pongo en paz, y así me puso en paz. Y después de esos 2 meses de haber estado en el hospital, un mes en terapia intensiva, pues cambió mi vida y tomé las decisiones que hoy me llegaron aquí. Una de esas fue cerrar la empresa de mi papá, vender todo y hablar con mi mamá y decirle, pues aquí estamos y vamos a darle, ¿no? Hacemos lo que tenemos que hacer, y de ahí pues continuar con mi empresa, y ya en su momento pues también tomar decisiones para estar mejor como persona, pero también en el entendimiento de lo que quería yo hacer con mi vida profesional. Qué interesante. Y cuéntame cómo fue ese proceso de creación de tu empresa en paralelo, ¿no? Porque tú empezaste a trabajar con tu papá, en el camino te cambias, decides iniciar tu empresa. Cuéntame un poquito de ese proceso. Sí, mira, ya teníamos un par de años trabajando mi papá y yo en la misma empresa, y mi papá me comentó, mi hermano no vivía en México, entonces me dijo, oye, a mí me encantaría que tu hermano se hiciera cargo de la empresa. Y la verdad, ahorita te lo cuento tranquila, en ese momento casi me da el infarto, porque pues ya sabes, yo ya tenía un par de años trabajando en la universidad, estudiando en la universidad, trabajando con mi papá, o sea, sacando adelante todo lo que sucedió. Y la verdad es que en su momento pues me enojé, y de ese enojo salió crear mi empresa, ¿no? Yo dije, no me vuelve a pasar que alguien me diga, pues mejor que esté alguien más que no sea esto, ¿no? Entonces me acuerdo perfecto que estaba en una de las obras de uno de los clientes de mi papá, y una persona me dijo, oye, ¿conoces a alguien que venda luminarias, cables, cosas eléctricas? Y yo le dije, sí, yo. Nunca en mi vida había agarrado un cable, no sabía cuántos watts, que era un LED, que era un halógeno, no tenía ni idea, pero sabía que podía vender. Claro. Entonces, justo así, levanté un pedido, compré las cosas a una ferretería, le subí, me acuerdo, 10, 15% ahí nada más a los productos, y así empecé mi empresa. Wow. Y así fui, ¿no? Poco a poco mediando. Renté un pequeño localito muy, muy chiquito en Guadalajara, y de ahí fuimos avanzando, ¿no? Luego tuve un socio, luego ese socio se fue, luego yo me quedé sola muchos años, y luego tuve otro socio, y cerré esa empresa hace 5 años, o sea, duró bastante. Empezó siendo una comercializadora de material eléctrico, luego nos hicimos un despacho de ingeniería de iluminación, y ya hace, sí, yo creo 5 años y medio tomé la decisión, por muchas otras cosas, ¿no? Y coachings y terapias y mentorías y todo, que empecé a cerrar la empresa, ¿no? La empecé a cerrar. Al principio, como te dije, pues administraba la empresa de mi papá y vendía acá y administraba acá, y cuando mi papá falleció las junté las dos en el mismo edificio para no estarme moviendo tanto, hasta que decidí cerrar la de mi papá y continuar con la mía hasta hace 5 años y medio. Qué interesante. Cuéntame qué significa crecer para ti. Crecer para mí. Lo primero que se me vino a la mente fue dolor. Esa fue la palabra que se me vino a la mente. Sin embargo, creo que poniéndole un sentido de desarrollo es justamente una de mis
creencias que he tenido que trabajar mucho es que lo que ganas te tiene que doler, ¿sabes? Tienes que tener como este sacrificio y obviamente he trabajado mucho eso para poder erradicar esa creencia, pero justamente, ¿no? O sea, para mí crecer se ha vuelto en evolucionar y dejar al lado el hecho de que me quejaba, ¿no? O sea, ¿por qué me tocó a mí esto? ¿Por qué me tocó a mí el otro? Yo digo, pero yo tomé la decisión, ¿no? Claro. Yo tomé la decisión de decir sí me hago cargo de la empresa de mi papá, sí, que pude haber dicho que no. Y tal vez en ese momento con menos conciencia, pues dices que sí por decir que sí. Pero ahora yo creo que justo como parte de ese proceso de crecimiento y esa creencia que tenía yo de dolor, pues creo que ahora se ha transformado en evolución, ¿no? En cómo todos los días aprendes algo y con ese algo, ¿qué haces? ¿Cómo lo compartes? ¿Cómo aprendes? ¿Cómo enseñas? ¿Cómo llegas a más gente? Y si todos los días como este pequeño, ¿no?, reconocimiento de lo que tú quieras, ¿no? Claro. Te va llevando a eso. Qué bonito, porque has tenido un viaje y fíjate que el crecimiento es particular para cada persona, ¿no? Dice, lo primero que me viene a la mente es el dolor, ¿no? Y a veces crecer duele, porque crecer implica cambio, implica soltar cosas. Entonces, en el proceso del aprendizaje puede que haya algo de eso. Lo que es interesante en el fondo es que tú desde chiquita tuviste toda esta actividad de poder hacer empresas y todo, pero hoy tienes un propósito y estás involucrada en muchísimas organizaciones en México y seguramente en otros países, muy enfocada en la diversidad, en reducir brecha de género, en empoderar mujeres. Cuéntame un poquito de eso y cómo llega eso a tu vida, porque claramente tú eres una mujer que ya traías la energía de hacer cosas, ¿no? Pero encontrar a veces el foco en qué la uso, porque todo lo de electricidad y todo lo de iluminación te llegó así como del cielo. ¿Qué pasó aquí con esto y con el tema del género y todo? Mira, te platico justo hace 10 años, más o menos, creo que fueron 10 años, como tú dices, a ver, para mí las cámaras empresariales, las asociaciones civiles sectoriales, siempre fueron algo que conocí. Mi papá pertenece a American Chamber, la primera cámara que yo pisé fue Cámara de Comercio, y luego dejé mucho tiempo de estar, porque no les veía valor para lo que yo quería. Pues era una emprendedora que literal cobraba, entregaba, limpiaba, planchaba, todo junto en el mismo tiempo, ¿no? Hágalo usted mismo. Tiempo. Y lo que yo quería era vender y vender y vender, entonces no tenía tiempo, no me daba. Entonces, hace como 10 años me vuelvo a integrar. O sea, te cuento que yo empecé en las cámaras hace 22 años y me salí yo creo que como unos 10 años. 10 años. Estuve como 5 o 6 años activa. Y luego empecé otra vez poquito a poco. Y en ese visualizar encontré 2 cosas, Susana. La primera es que había pocas mujeres que tomaran en cuenta, porque había muchas, pero que su voz fuera una voz de toma de decisión en esos organismos. Y la segunda es que también estaba este perfil de hombres que decía que le importaba mucho la equidad, pero en el fondo no era así. Y me empezaron a invitar a algunos temas de algunas mesas. Yo en ese momento ya estaba transicionando de la empresa de material eléctrico y iluminación, y cuando nos empezamos a hacer un despacho de ingeniería, me empecé a involucrar en el tema de energías renovables, etc. Entonces me empezaron a invitar a mesas para hablar de energía, para hablar de sustentabilidad, etc. Y justo ahí es donde me di cuenta y pregunté, ¿no?, a un hombre que admiro muchísimo, que siempre le he reconocido su amabilidad y su humanismo, que es José Medina Mora, que es el presidente hoy de Coparmex. Y en su momento quien era el coordinador de Industriales Jalisco, ¿no?, Daniel Curiel. Les dije, ¿qué hay? ¿Qué hay para que las mujeres podamos estar agremiadas, juntas? Y me presentaron varias opciones.
que para mí en su momento no fue lo que yo como Sofía buscaba, ¿no? Como lo que yo en su momento visualizaba es cómo estas cámaras podían tener más mujeres. Y eso, ¿cómo lo podemos lograr? Entonces, por supuesto que estas acciones que tienen muchísimos años y que por consecuencia yo puedo hacer lo que hago también, muchas mujeres que han luchado a través de los años. Pero había algo que no me hacía clic, ¿no? Algo que no me hacía clic y no me hacía clic. Entonces, platiqué con varias personas que conocía, mujeres exitosas que admiro y que han sido también mis mentoras a través de tantos años. Y así es como nace la idea del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias. Y es un organismo que empezó en Jalisco y tiene presencia en 20 estados de la República. Y lo que buscamos es mayor participación activa de las mujeres en los organismos empresariales, más presidentas, que eso es un objetivo claro, y por supuesto incidir en la vida económica del país, pero desde un sentido de desarrollo económico. No las mujeres por ser, o sea, no de quiero ayudar a las mujeres como asistencia. Por mujer, claro, no mujer por mujer, sino simplemente porque la mujer... Desarrollo económico, lo que hacen las emprendedoras, las mujeres de negocio, las empresarias, las ejecutivas, el impacto que tienen y por supuesto que esas mujeres estuvieran, pues obviamente en los espacios adecuados para tomar las decisiones indicadas para los municipios, los estados, etc. Y bueno, pues eso obviamente me consumió muchísimo tiempo. Formamos Jalisco 4 años, después nos fuimos a Nacional y justo este año en febrero entregué la presidencia nacional. Ahora ya hay otra presidenta, la segunda presidenta nacional. Ya en los estados hay 2, 3 administraciones que pasaron. Y yo ahorita soy presidenta del Consejo Consultivo como fundadora. Y como tú dices, me apasiona poder ver crecer a mi país. Y también estoy totalmente segura que si el foco de desarrollo económico estuviera en desarrollar a las mujeres, formalizarlas, darles acceso a la banca, digitalización, el impacto sería mucho mayor de lo que esperamos sin hacer, ¿no? Claro, y el mundo está cambiando, entonces también empiezas a ver mucho más tecnología, muchas más herramientas, pero al final sigue habiendo una diferencia importante, ¿no? No solamente en las cámaras o en los trabajos, en las emprendedoras, pero también en la sociedad. Y es un hecho, ¿no? Es un hecho que no todos los hombres tampoco aceptan el crecimiento de las mujeres, y esto no es en México, esto es global, y hay números detrás, ¿no? Entonces, ¿cómo se empieza una cámara o una gremiación del tamaño que la hiciste enorme? Pero ¿cómo se empieza, no? Yo el día que te conocí dije, wow, o sea, ¿cómo se empieza a hacer esto? Tú te juntas con alguien, le dices, cuenta un poco cuál fue el proceso. Pues mira, la verdad el proceso fue tal cual como lo dijiste. Yo pensé esta idea, lo platiqué era un grupo yo creo que de 5 o 4 personas que son unas grandes empresarias y ejecutivas en Jalisco. Me dijeron, me hace sentido, vamos entrándole. Y lo primero que fue es, por supuesto, como replicar actas constitutivas de las mejoras de muchas que yo veía, ¿no? Y entonces un acta constitutiva de este organismo, de esta cámara, y entonces crear la primera acta constitutiva y después poco a poco ir, y en el manual operativo están los nombres de las 40 mujeres que tomaron protesta por primera vez. Estas 40 mujeres que obviamente con este sentido, con esta plática, decirles, pues vamos haciendo esto porque pues, queremos estar juntas y queremos darle visibilidad a las mujeres en las cámaras. Y entonces creyeron en el proyecto e hicimos la primera toma de protesta y a partir de eso nos juntábamos cada mes y platicábamos primero, pues por supuesto en Jalisco, cómo poder hacer con el secretario de Desarrollo Económico, cómo trabajar con el gobernador, cómo ayudar a que hubiera perspectiva de género en lo que se hacía. Ojo, yo no sabía la intención, me tuve que educar muchísimo, o sea, de ahí me certifiqué en Desarrollo Económico por la ONU, o sea, hice también para poder estar hablando de algo que conocía y que había estudiado. Claro, el mismo idioma.
Claro. Sí, y aparte para poder saber, porque yo no sabía cómo se hacía ni siquiera una iniciativa de ley que tuviera perspectiva de género, y si queríamos incidir, al principio era buscando a las mujeres de las cámaras, después era haciendo proyectos que impactaran, ¿no?, a mujeres en la pandemia, y así poco a poco, sin perder el objetivo de que éramos un grupo de mujeres empresarias que queríamos mayor decisión de las mujeres dentro de los organismos empresariales, y eso pues me llevó a consecuencia a ser consejera de varios de ellos, y así empezar pues a trabajar ahora desde lo interno, ¿no? O sea, si estás en un organismo, ¿qué falta? ¿Cómo falta? O sea, muchas, y conocer a muchas mujeres que ya estaban haciendo cosas, pero tal vez no estaban juntas, y eso también era un reto. Pero así se empieza. Yo creo que se empieza con un propósito firme y con personas que estén en sincronía con ese propósito y que sean lo suficientemente enfocadas para que si uno se desenfoca, te vuelvan a jalar al foco, que creo que eso para mí ha sido súper valioso. ¿Cuáles han sido los 3 aprendizajes que tú has tenido con todos estos procesos que tú pudieras decir, esto es lo que he aprendido en la vida hoy? Híjole, 3 son muy poquitos, pero hoy, en este día, en este momento, yo creo que podría decir a ser más estratégica, a observar más, escuchar más y hablar en el momento adecuado. Segundo, que no me importe lo que la gente piensa. Si yo creo que muchas de las acciones que yo tenía en el corazón y en el estómago que se debían de hacer, no me hubiera dado, ya sabes, el síndrome de la impostora, porque es que fulanita me vio mal y sutanito es más grande empresario que yo, entonces si opina eso, creo que tenemos, o sea, si realmente hubiera dicho, ¿sabes qué? No, o sea, sí, vamos adelante, o inclusive, ¿no?, cuando te critican o cuando te quieren hacer menos, pues les hacía mucho caso y me lastimé a mí misma por hacer caso a ese perfil de gente. Entonces yo creo que no ser mucho más selectiva con lo que absorbía, ¿no? Y la tercera, que justo o sea, la semana pasada y esta semana ha sido muy bueno en eso, es entender que las mujeres nos tenemos que ayudar por ser mujeres. No hay necesidad de ser amigas, comadres, y bajarle 2 rayitas a la competencia. Sé que nos ha costado mucho trabajo llegar donde estamos el día de hoy, pero eso, tenderle la mano a la mujer que está al lado sin importar si la conozco o no la conozco. Qué bonito pensamiento, porque siempre se ha dicho que la mujer no ayuda a otra mujer. Yo la verdad es que he tenido mentoras espectaculares y mujeres increíbles que me han ayudado en el camino, pero hay de todo, ¿no? Hay mucha competitividad y es cierto lo que dices. Y qué bonitos aprendizajes. Si yo te preguntara, ¿cómo se hace para no absorber lo que la gente dice o piensa? Porque esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Todos queremos que no se nos pegue nada, así como de teflón, pero ¿cómo se hace para no absorber la mala onda o los malos comentarios o todo eso? Pues mira, yo creo que lo primero que yo he aprendido con todo lo que les contaba de las 1000 terapias que he tomado es a reforzarme a mí como persona. O sea, mi trabajo personal, mi autoconfianza, mi amor propio, el tener guías. Por ejemplo, yo tengo terapeutas holísticas, psicológicas y el coach profesional, entonces también rebotar esas cosas para que no lo absorbas y ya se te quede, sino, oye, fíjate que pasó esto, o sea, tener como esta manera de hacer un buffer y trabajar en mí en esas maneras. Y la segunda forma que yo creo que puede funcionar, o me funcionó a mí, fue también honrar a la otra persona. O sea, ¿por qué te está diciendo lo que te está diciendo? Y entender cuál es el fondo real, porque muchas veces las palabras, cuando agreden a otra persona, vienen de una emoción de esa persona, ¿qué es?
enojo, inseguridad, falta de confianza, y entonces mejor decir, ¿no? ¿Cómo puedo honrarte a ti? ¿Cómo puedo ayudarte? Y hoy te lo digo así porque obviamente me ha costado mucho trabajo, me sigue afectando, pero ahora lo trabajo y lo veo y a veces ya no me afecta, pero mucho tiempo me lastimé yo misma escuchando esas palabras. Y es muy interesante porque a lo mejor lo haces, o sea, lo puedes hacer consciente o inconsciente, ¿no? Tú lo concientizaste y te das cuenta, pero ¿cuántas veces nos decimos cosas que nos están lastimando y no nos damos cuenta nosotros mismos? Olvídate de los demás, ¿no? Así es, entonces por eso yo creo que el primer trabajo es en uno mismo. Wow, y es autoconocimiento. No seamos tan rudas con nosotros, a veces somos súper rudas con nosotros. Uh-huh. Es verdad. ¿Y qué sueñas para el futuro, Sofía? ¿Cómo ves tu futuro? ¿Qué cosas sueñas en el corto, mediano plazo? Porque ya ahorita no se puede ni hablar de muy largo plazo, ya hoy estamos, mañana no sabemos. Sí, pues mira, mi deseo y por lo que trabajo todos los días es por seguir ayudando a que mi país, a que la región, a que Latinoamérica pueda ser un mundo más justo, ¿no? Pueda tener mayor justicia para las mujeres, mayor justicia en la voz de las mujeres, mucho por supuesto en el tema de género. Entonces, a pesar de lo profesional, ¿no? Trabajando todos los días en poder ver también cómo ayudar, diferentes ONGs, asociaciones, fundaciones, con cosas que hacen sentido a mi corazón, ¿no? Entonces, eso es lo que deseo, trabajo todos los días en ello. Obviamente priorizo también hoy, como les digo, seguir siendo workaholic, pero sana y saludable. Claro. Es un reto. Entonces, ¿bailas? ¿Todavía bailas? Ya no bailo. Por el tema del baile mucho tiempo me lastimé la espalda y ahora pues hago yoga, pilates, ejercicio. Entonces, deseo eso, seguir cambiando mi entorno en lo que a mí me corresponde, donde yo pueda, para hacer un lugar más justo. Y es un lindo mensaje porque el cambio empieza por uno mismo. Cuando tú cambias y tú aceptas lo que sí puedes hacer y lo que no, tú puedes cambiar el resto, ¿no? Y es muy bonito y es muy inspirador ver todos los días en tus redes, que por cierto vamos a dejar las redes aquí abajo en la cajita para que las sigan porque es una tremenda inspiración para cualquiera. Y es fantástico porque es muy transparente lo que sueñas y tu propósito con lo que haces cada día, ¿no? Y eso es algo que a mí me encanta, la congruencia. Pero bueno, ha sido una conversación espectacular. Me podría quedar aquí preguntándote cosas y aprendiendo. Te agradezco mucho el tiempo, el cariño y de verdad que todas esas historias tan personales y tan bonitas, pero sobre todo, pues ojalá que nos veamos pronto, que sigas tu camino empoderando mujeres y sobre todo creando un México en el que cualquier niña puede soñar y puede conseguir ser y hacer lo que quiera, así como tú lo has hecho. Así es. No, muchísimas gracias por el espacio, muchas gracias a todas y todos por escucharnos. Y sí, hay que seguirnos en las redes, me encantará también ver un poquito más de todas ustedes. Muchísimas gracias, Susana. Gracias, un beso, chao. Bye, bye.